los temas que tienen que ver con la economía y tiene que ver con tu bolsillo es el de ganancias. El piso de ganancias se modificó, cambió para tanto solteros como para casados, también el piso del monotributo. Lo sumamos para hablar de esto y para poder entenderlo. Lo sumamos a Sebastián Domínguez. Sebastián es tributarista, especialista en el tema ganancias. Sebastián, gracias por atendernos. Buen día. Hola, ¿qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, se modifica el monotributo y el impuesto a las ganancias. Si lo tiene ahí a mano, si no se lo repito, ¿cómo queda y qué implica este movimiento? Sí, bueno, aumentan por la inflación, por la variación del IPC del primer semestre. En el impuesto a las ganancias, las deducciones personales y las escalas del impuesto. En el monotributo aumentan las escalas de los topes de facturación, alquileres devengados, también las cuotas. Todo eso por la variación del IPC, que en este primer semestre estuvo en un 15,10%. ¿Sí? Entonces, se ajusta. Esto es por la reforma tributaria que se hizo el año pasado, el paquete fiscal, porque antes las modalidades de ajuste eran diferentes. Por ejemplo, en el monotributo se tomaba el índice de movilidad jubilatoria en lugar de tomar el IPC, y en ganancias había una actualización, pero era anual y era por RIPTE, que era claro, el promedio de las remuneraciones de los trabajadores, como había variado, se ajustaba. Y eso distorsionaba la parte tributaria, porque la realidad es que es mucho más representativo ajustar por IPC, como es ahora, que por otros parámetros. Sebastián, entonces, el ajuste entonces se corresponde exactamente con el índice de inflación de los últimos meses, es decir, claro, fue del 15%, con lo cual el ajuste es del 15%. Exacto, 15,10% es, sí, ahí redondeado, que fue la inflación del primer semestre, que bueno, se pudo determinar ayer con la publicación del INDEC de la inflación de junio. Claro. Entonces, para los empleados en relación de dependencia, por ejemplo, un empleado soltero que tenía un sueldo neto hasta ahora de 1.900.000, digamos, redondeando, 1.893.000 pesos, no pagaba impuesto a las ganancias. Ahora ese mínimo para no pagar ganancias pasa a ser 2.178.000, es decir, aumenta un 15%. Claro. Si para liquidar el impuesto a las ganancias es un poco complejo, porque hay que ir acumulando las remuneraciones del 1 de enero. Y esta actualización aplica para las remuneraciones que se cobren a partir del 1 de julio. Entonces, hay que ver cómo vino cobrando el empleado para saber bien el efecto. Claro. Pero supongamos que si el empleado hubiera cobrado todo este semestre 2.178.000 neto, mensualmente le iban a estar reteniendo más o menos 25.000 pesos, dejarían de retener el impuesto a las ganancias por ese valor. Perdóneme si estoy cometiendo una bestialidad, pero si no pregunto no lo puedo saber, ¿no? Ahora, sí, me descuentan a partir de lo que es el índice de inflación de los últimos 6 meses, 15% redondeando. Pero mi sueldo no aumentó, sobre todo en los trabajadores de relación de dependencia, no aumentó acorde a la inflación de los últimos 6 meses, con lo cual sigo perdiendo parte de mi sueldo. Si fuera esa la situación y pagaba impuesto a las ganancias, el empleado se beneficia con este ajuste, porque si el ajuste es mayor a los aumentos que tuvo, entonces le van a retener incluso menos impuesto a las ganancias. Sí, pero los aumentos no fueron mayor al ajuste. Claro, por eso. No hay sueldos que hayan tenido un 15% de aumento. Claro, y lo que hace acá es ajustar las deducciones. Entonces, supongamos que alguien tuvo un aumento del 10%, sí, y estaba pagando ganancias, ahora va a tener deducciones en ganancias que aumentaron un 15%, sí, por lo cual se beneficia. Se beneficia respecto al impuesto a las ganancias, claro, obviamente que no se beneficia respecto al efecto de la inflación en su sueldo, ¿no? Claro, claro, claro. Y en el caso del monotributo, por lo que estaba viendo, queda en 38.000 pesos, ¿no? Redondeando 37.000 y pico. Exacto, la categoría A queda en 37.000 y pico, porque se ajusta todo, no solo el monto máximo de facturación, sino también las cuotas. En línea con ese, digamos, se ajustan todos los parámetros. Claro. Una cuestión, sí, importante para los empleados, que
que tienen retenciones de ganancias, que esta reforma tiene efecto retroactivo al 1 de julio de este año. Entonces, puede ser que alguien haya cobrado el sueldo de junio o incluso el aguinaldo en julio, le hicieron las retenciones de ganancias con las escalas que todavía se venían aplicando hasta el mes pasado. Bueno, cuando le vayan a pagar el mes de julio, en agosto, ahí le van a recalcular el impuesto a las ganancias de lo que cobró en los primeros días de julio. Va a tener ahí un pequeño beneficio. Es importante esto que usted está diciendo para que los empleados en relación de dependencia puedan consultar en sus empresas o en los lugares donde trabajan si esto se va a producir, digo, para tener un estimado de lo que se va a cobrar, ¿no? Si bien va a haber un beneficio, saber que van a contar con ese beneficio. Claro, sí. Sería importante que ARCA publique lo antes posible las nuevas tablas. ¿Sí? Quizás ARCA históricamente se ha tomado en general una semana. Entonces, la realidad es que uno puede hacer una estimación, pero después depende de las tablas de ARCA publicadas para poder aplicarlo. Entonces, es importante que lo haga lo antes posible, porque hay gente, por ejemplo, que tiene que cobrar la primera quincena de julio. Claro. Y bueno, se está empezando a liquidar. Se va a empezar a liquidar ahora. Sería bueno tener las tablas, porque si no va a haber que aplicar las anteriores y después recalcular. Sebastián, ¿a qué porcentaje de trabajadores abarca esto? Más o menos, un aproximado. Y en general, más o menos de la información que habían dado, son alrededor de 800.000 trabajadores. Pensemos que no son la gran mayoría, claro, porque para estar grabado por ganancias, un empleado tiene que tener un sueldo neto soltero de 2.180.000 pesos y lamentablemente en Argentina poca gente es la que está por encima de ese sueldo y entonces no es una gran cantidad de trabajadores que quedan, pero los que están comprendidos tienen un efecto importante porque el impuesto a las ganancias tiene un peso relevante. Muy bien, muchas gracias Sebastián Domínguez, Gracias. Bueno, gracias Mario. Gracias. Hasta luego. Bueno, son todos detalles y temas, no solo para hacer cuentas, sino también en el caso de quienes van a recibir este beneficio en el sueldo de julio que se paga en agosto, ténganlo en cuenta y puedan preguntar también en sus